Esta noche en Nuevo León, en la Hora Nacional, platicaremos con la doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. El tema que nos tiene es la celebración del Día Estatal de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a la Vejez. Recibimos también hoy a Diego Lozano de la Garza, director de investigación de la Universidad de Monterrey, la UDEM, quien nos platicará sobre biomateriales impresos en 3D y sus aplicaciones. Y también nos acompaña Clara Luna, pianista y cantante que explora diversos géneros a través de su formación en la música clásica. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Roberto Uriel Torres. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Nuevo León en la Hora Nacional. Les invitamos a seguirnos también en redes sociales. Estamos en Facebook y en TikTok como Nuevo León en la Hora Nacional. Yo soy Dora Angélica Páez y les invito a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina. Son los siguientes: 81 20 20 25 15 y 81 20 20 25 13. Arrancamos Nuevo León en la Hora Nacional. Y seguimos con más aquí en Nuevo León en la Hora Nacional y recibimos ahora con muchísimo gusto a Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto Estatal para las Personas Adultas Mayores. Muy buenas noches y bienvenida. Gracias, de verdad. ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de estar en la Hora Nacional. Ay, qué bueno. Oiga, queremos platicar con usted sobre una fecha especial que ya viene, el 15 de junio. Ese es el Día de Estatal de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a la Vejez. Ok. ¿Por qué hay que tomar conciencia sobre esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está pasando lo que le llamamos la discriminación silenciosa, el edadismo. Esta discriminación por edad y por lo tanto también la violencia en contra de las personas mayores. Y esto tenemos que poner un alto. Cuando hablamos de violencia, siento que nuestra mente primero se va a los golpes. Sí. Pero existen muchos tipos de violencia. Así es. La física es la que primero pensamos, pero hay la psicológica, hay la patrimonial, la económica, la sexual. Esta violencia, fíjense, ¿qué diferencia hay entre la patrimonial y la económica? La económica es no te doy dinero, ¿está claro? O te lo quito. O te lo quito. Y la patrimonial es que te embargo, lo ofrezco en prenda, te quito documentos o interfiero en tu testamento. Esa es la patrimonial. Esa es la que más, por estadísticas, nos solicitan en el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. La patrimonial, porque es el despojo de bienes, es estar interfiriendo en tu testamento. Por ejemplo, o bien cuando tú decides hacer un movimiento en tu patrimonio y te desaparecen tu identificación, ya no puedes ir a hacerlo. ¿Ok? Tiene un poquito de lógica, desgraciadamente, porque las personas adultas mayores pues ya trabajaron toda su vida, hicieron un patrimonio y luego resulta que hay gente más joven que se quiere aprovechar. Sí. ¿Verdad? Luego muchas veces, desafortunadamente, quienes ejercen esta violencia son los hijos. Y ahí se presenta una situación muy particular con las personas mayores de culpa. ¿A quién eduqué? ¿Cómo lo eduqué? Y entonces, y esto duele mucho. Sí. Pero... Perdón, que si pasa esto, ¿qué pueden hacer las personas que están violentadas porque son sus hijos? Muy probablemente digan, ¿cómo les voy a hacer algo si son mis hijos? No los quiero denunciar. Cuando ellos son los que te están haciendo algo a ti. Ese es el primer problema que se presenta. Por eso el violentómetro nos ayuda a visibilizar, a no normalizar. Pero tenemos que preparar a las personas mayores, empoderarlas y decirles que no nada más la educación directa que nosotros realizamos como madres y como padres se incide en los hijos, también la sociedad en general. Y entonces hay que poner las cosas claras y decir, denunciar. ¿Dónde tienen que denunciar? Pues en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor o bien ante la autoridad competente que es la Fiscalía General del Estado. Entonces, si hay violencia, hay que denunciar. Claro. Ahí, ¿qué
¿cómo se le puede hacer para empoderar a las personas adultas mayores que sean conscientes de esto? Primero, además de empoderarlos, tenemos que prevenir. Por eso este Día Estatal y Mundial de la Toma de Conciencia. Y una vez que ya se encuentran, hay que informarle. Hay que decir que no nos podemos dejar, que debemos de seguir siendo autónomos, que debemos de seguir tomando las decisiones nosotros, que esto entonces se lo tenemos que manifestar a la sociedad. Por eso hay que pensar en cómo vamos a envejecer y cómo seguir siendo el volante de mi vida lo llevo yo. Y eso es lo que tenemos que decirle a nuestras personas mayores del estado de Nuevo León, de México y del mundo. Sí reciben muchos casos entonces de violencia patrimonial, que es lo que menciona que en su mayoría es lo que reciben. Así es, porque hay don dinero manda y maneja el mundo y, sí, desgraciadamente. Desafortunadamente. Y empiezan, por ejemplo, sobre todo a interferir en las decisiones testamentarias, en véndeme la casa y luego no la pagan, en robarles y disponer del dinero de su tarjeta o de su nómina. De la pensión. De la pensión. Y como manejan la tecnología y pueden hacer transferencias o obtener créditos que la persona mayor no lo hace, por eso Academia Digital. ¿Qué significa? Rápidamente les explico. Disminuir la brecha digital y necesitamos que la persona mayor también maneje los dispositivos y de los bancos para poder saber y aprender y manejar también todas estas aplicaciones. Sí, su cuenta, que tengan bien claro ahí cómo se maneja su dinero y que le sepan a la aplicación, porque muchas de las cosas de los bancos ya es por la aplicación. Sí. Oiga, antes de eso, hay este símbolo que desde hace ratito se lo quería preguntar. ¿Qué significado tiene el color verde? ¿Por qué se usa este moñito? Esto significa que tenemos que tomar conciencia y todo lo que implica, tanto implica el color como lo dorado de esta etapa de la vejez. Y esto significa esta toma de conciencia, decir, aquí estamos y aquí está una persona que debe de estar empoderada y que debe de conocer cuáles son estos indicadores de atención y de cuidados de alerta y de peligro para empoderarse y denunciar y no permitirlo, no permitir que esto suba. Entonces, y esto es una toma de conciencia. Este día es para que todos estemos conscientes de que no normalizar la violencia para las personas mayores. Y fíjense, que te traten como niño. Ahí empieza. Que no te llamen por tu nombre. Que te prohíban hablar. Que te humillen o exhiban en público. Que te oculten información. Que interfieran en tu testamento. Que hagan uso de tu dinero. Privarte de cuidados y de medicamentos. Que te despojen de tus cosas. Y luego ya el abandono. Que te amenacen con enviarte a un asilo. Va subiendo de nivel el grado de violencia, ¿verdad? Sí. Y golpes, ya hasta homicidio o feminicidio. Ese ya es lo más alto, lo más grave. Cuando ustedes reciben denuncias de violencia, ¿qué acciones son las que toman? Ok, primero tenemos que aclarar que el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, nuestro principal trabajo es promover el envejecimiento activo y saludable. Quien recibe las quejas y las denuncias son la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y la Fiscalía General del Estado. Nosotros tenemos, por disposición de la ley, que dar asesoría jurídica a personas posibles víctimas de violencia. Esa es nuestra actuación y atención psicológica, porque aquella persona que dice no porque son mis hijos, entonces le damos atención y terapia psicológica interdisciplinaria para que pueda tomar decisiones por ellos mismos, aunque sean sus hijos o sus hijas.
Muy bien, pues entonces nos quedamos con esa tarea de generar conciencia, de todos los días cuestionarnos cómo actuamos, qué hacemos, incluso qué pensamos, porque ahí nace, ¿no? A veces desde un pensamiento nace lo que se traduce en una acción que a lo mejor es lamentable o no es positiva. Entonces nos llevamos de tarea todo el tiempo cuestionarnos y reflexionar. Y reflexionar. ¿Por qué no la tenemos que llevar de tarea? Porque cada vez vamos a ser más personas mayores. Sí. Si la predicción es que para el 2040, para el 2045, vamos a ser 1 de cada 3 o 1 de cada 4, se dice que vamos a ser más personas mayores que niñas, niños y adolescentes menores de 15 años. Fíjense, esa es la predicción y ahora tenemos que prepararnos para ello. Sí, para allá vamos. Ha subido la esperanza de vida, entonces todos vamos para allá y tal vez vamos a vivir muchos años más, pero pues que los vivamos bien, ¿verdad? Claro, para eso entonces tenemos que promover el envejecimiento activo y saludable. Y saludable, exactamente. Pues muchas gracias, Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto Estatal para las Personas Adultas Mayores. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias y la esperamos en una siguiente ocasión y continuamos con más. Hoy nos acompaña aquí en Nuevo León en la Hora Nacional Diego Lozano. Él es director de investigación de la Universidad de Monterrey, la UDEM. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, tú eres director del área de investigación de la UDEM, pero además tienes tus propias investigaciones. Hoy nos vienes a compartir acerca de una de ellas. Sí, en la universidad hacemos muchas investigaciones, particularmente me toca estar participando en investigación de biomateriales impresos. ¿Qué es esto? Biomateriales impresos. Biomateriales son materiales que podemos incorporar dentro del cuerpo humano. Okay. Y que el cuerpo no los va a rechazar. Entonces, hay ciertos, para prótesis, por ejemplo. Entonces, hay ciertos materiales muchos materiales son tóxicos. Hay ciertos materiales que son biocompatibles, que se pueden poner dentro del cuerpo humano y el cuerpo no los rechaza, no genera algún... Y se imprimen. Y ahorita, eso es una buena pregunta. Históricamente ya hay prótesis desde hace muchas décadas, de cadera, de alguna extremidad, brazo, mano. Exactamente. Pierna. Y a partir de más o menos hace 20 años que se liberaron las patentes de las impresiones 3D, que nacieron en los años 80, empieza a haber un boom la última década de haber muchas tecnologías de impresión 3D. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy podemos imprimir cualquier geometría. Parece sencillo, ¿verdad? Porque es decir, hacemos un diseño en la computadora y lo mandamos a una impresora y se imprime. Suena muy sencillo. De hecho, no suena muy sencillo, que tengo muchas dudas. Sí, pues yo imprimo una hoja y siento que así es como imprimir. Pero tú imprimes una hoja, o sea, estamos muy acostumbrados los que nos hacemos esto, en que imprimimos un texto, imprimimos tinta sobre un papel. ¿Cómo que 3D y cómo que un material que no es líquido, o sea, que no es tinta? Hay diferentes tipos de tecnologías. Por ejemplo, ya para hablar de piezas metálicas, lo que se utiliza es un polvo metálico, por ejemplo, en este caso para prótesis de titanio. Y lo que hace, en vez de inyectar tinta, lo que hace es un láser va escribiendo en 2 dimensiones, por así decirlo, en un plano como si fuera una hoja de papel, sobre el polvo, con el láser, entonces lo va fundiendo. Entonces funde. Y le va dando forma. Funde en 2 dimensiones, como si fuera una hoja de papel súper delgadita. Y luego lo que pasa es que la cama de polvo baja y volvemos a imprimir otra capa arriba y otra capa arriba. Entonces se van imprimiendo capas muy delgaditas como si fueran hojas, pero vamos imprimiendo el dibujo. El dibujo que tú quieras en 3 dimensiones se secciona en miles de capas. Y entonces se van dibujando la capa inicial, otra capa. Hacia arriba. Hacia arriba, exactamente. Okay. Hasta que ya toma forma lo que quieres imprimir. En este caso son partes del cuerpo. Estamos ahorita con un proyecto son placas para implantes de cráneo, ¿sí? Para sustitución de cráneo. Entonces, pero también se pueden utilizar en otros proyectos para tornillos que van en las prótesis dentales, ¿sí? Y también se utiliza mucho muy común en prótesis de cadera. Cuando hay fractura o algo así. Sí, cuando hay una fractura de cadera se ocupa una prótesis. En los métodos convencionales se hace, antiguamente se hace, hay moldes y se vacía el metal fundido. Sí. Y tenemos, entonces, si tú tienes pues ciertos tamaños de prótesis,
Moldes. En los Puede moldes. ser que en a lo los mejor moldes, no te queda exactamente. ninguna. Exactamente. Y Entonces en los este moldes se caso- hacen basados en en las ciertas dimensiones que tienen cierto tipo de población. Entonces, si tú traes una Ajá. prótesis de Alemania, pues seguramente hay Como los zapatos, que hay moldes Sí, para hacer pues zapatos sí. de ciertas tallas. Exactamente. Pero cuando no encuentras de tu talla, ¿qué haces? Así es. Sí, batallas mucho. Entonces, en el caso de una lesión de un particular, imagínate una persona de tercera edad con ciertas dimensiones, ciertas características, necesita una prótesis hecha a la medida. Sí. Y entonces, hacer un molde a la medida sería costoso. Es inviable, ¿sí? Porque no vas a hacer un molde que cuesta muchísimo dinero y mucho tiempo para hacer una prótesis. Sí. Entonces, con las nuevas tecnologías lo que se hace es que se hace la prótesis a la medida de la persona, ¿verdad? Entiendo que todo tiene su investigación y después pues ya su uso en la vida real. ¿Ustedes hacen todo? O sea, ¿sí llevan esos materiales ya a su uso o solamente están en la parte de investigación? Nosotros estamos trabajando con la industria. Entonces, con la industria que O los sea, lleva... sí se los llevan. Sí, Sí, hay de aplicación hecho, real. hay aplicación real. De hecho, el estudio que estamos haciendo es porque una industria que está trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok. Entonces, le provee ciertos... de hecho, las prótesis de cadera se las provee ahí. Entonces, ahorita vamos a hacer un estudio. Nosotros lo que hacemos en la universidad es hacemos las pruebas mecánicas. Es decir, yo puedo imprimir y tener geométricamente la pieza y a un ojo común se ve perfecta, se ve bien, cumple con las dimensiones. Pero de eso a que vaya a durar 15, 20 años Dentro del cuerpo. dentro del cuerpo con las cargas de los impactos que tiene, por ejemplo, la pierna, etcétera, Sí. o el movimiento La que tiene. movilidad. Exactamente. En el caso de una placa muy delgadita en el cerebro, la placa está tan delgadita que todo el tiempo se está flexionando por el movimiento del bombeo de la sangre en el cerebro. Entonces, todo el tiempo se está flexionando. Entonces, esa flexión, aunque es una placa de titanio, tiene que cumplir ciertas normas de pruebas de fatiga. Entonces, eso te lo pide la COFEPRIS y otro tipo de normatividad, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo investigaciones para cómo hacer diferentes diseños de placas y cuál es el diseño que tiene mejor resultado. Es la primera vez que escucho sobre esto, pero pues a lo mejor porque no estoy familiarizada con ello. ¿Hay mucha gente que se dedica a esto en México? No es una industria tan grande, es una industria emergente. Sobre todo en otras partes del mundo, pues ya llevan algunos años de ventaja el tema de impresión. Sí hay algo de industria, pero es pequeña todavía en México. O sea que estamos aquí en Nuevo León súper bien. Sí, Nuevo León, en diferentes centros, ahí se están haciendo investigaciones de impresiones 3D en metales. Ujú. ¿Estos materiales que utilizan son completamente compatibles con el cuerpo humano? Son compatibles, exactamente. Utilizamos aleaciones de titanio, que es la caballito de batalla, ¿no? Que se Sí, lo utiliza de para las siempre, prótesis. ¿no? Es lo, Exactamente. es lo que uno más escucha. Hay otras aleaciones de cromo cobalto que ahorita no estamos trabajando con las de titanio. Y las de acero inoxidable también pueden ser. Dijiste que no es viable hacer moldes y ya, por ejemplo, una prótesis es más económica así impresa. O sea, para el usuario le conviene que sea hecha de esta manera. El tema con la impresión 3D es un proceso mucho más caro, pero más caro cuando compites contra volumen. Entonces, pues si vamos a tener moldes y hacer una fundición y hacer miles de prótesis con ese molde, es muchísimo más rápido y más barato hacerlo con una fundición. Ese es el método tradicional. Fundición y luego se tienen que hacer otros procesos donde se termina de hacer la forma, que es un proceso de maquinado. Cuando son prótesis personalizadas, es decir, la persona tiene unas características geométricas, de tamaño, muy específicas, ahí sí no es costeable hacer para una prótesis un molde. O sea, tienes que hacerlo de esta manera. Tienes que hacerlo de esta manera. Entonces, puede ser que una prótesis, uno contra uno, una prótesis hecha por alto volumen y una prótesis hecha por manufactura aditiva, ¿es más cara? Es más cara. Pero si yo quiero hacer la prótesis personalizada con el método convencional, no es viable. Ni siquiera una empresa lo va a querer hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, pues, las personas pueden optar por la prótesis de ciertos tamaños estándar y puede llegar a no ser la geometría idónea para la... A lo mejor está muy cercano, pero pues si tú tienes 1 centímetro más o 1 milímetro más o 2, una prótesis, una pierna más larga que la otra, 1 milímetro, 2 milímetros, te va a afectar. tiene que tener algunas adecuaciones. Tenemos que tener algunas adecuaciones en el acoplamiento. Sí. Pues sí.
poniendo de ejemplo el Pues ejemplo que ponías. Si tienen una prótesis de y los una pierna zapatos. de unos 50, yo ya no la hice. Necesito una personalizada. No, el ejemplo que ponías de los ¿Sí? zapatos, o sea, por medio centímetro que te quede chico el zapato te va a molestar. O sea, imagínate una prótesis adentro que no sea de tu medida. Posiblemente no sea Adentro de tu tanta la cuerpo. diferencia, pero en diferencias milimétricas, incluso en lo que, por ejemplo, la prótesis de cadera pues tiene una esfera y la esfera va agrupada en la cadera, básicamente. Entonces, pues ese es un diámetro, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ahí, o sea, hay muchas dimensiones, no solamente es el largo, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchas dimensiones, exactamente. Pues muy interesante, un poquito, complicado de entender, pero con tus palabras nos lo has dejado muy claro. Te agradecemos mucho que nos lo hayas explicado de esta manera y que les vaya muy bien ahí en la UDEM con esta investigación Muchas gracias por la invitación. y con todo el desarrollo. Y continuamos con más. Gracias por seguir con nosotros en Nuevo León en la Hora Nacional y ahora hemos invitado a nuestra cabina a Clara Luna para que nos comparta su proyecto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, todo bien. Bienvenida. Un poquito nerviosa, pero No, muy hombre. padre, muchas gracias. Quiero que nos platiques sobre el género al que te estás dedicando o a esa mezcla fusión para que nos expliques sobre tu música. Bueno, yo empecé como pianista clásica, pero recientemente empecé a entrarme más a la música popular. Entonces, hace poco, bueno, más bien estoy por terminar de sacar mi primer EP, que se llama Cocktail, y es música tradicionalmente de pop, o sea, lo que ya hemos escuchado, muy familiarizados con el pop romántico, nostálgico, como de balada, un poquito disco. Entonces, para mí fue como la primera vez que me acerco como a los géneros populares yo como compositora, porque pues toda la vida estuve acostumbrada a tocar Beethoven, Mozart y música clásica full, y ha sido, aunque es música, son muy diferentes, ¿no? Entonces me estoy como acostumbrando al lenguaje popular y bueno, son noticias realmente. Voy a sacar un segundo álbum en septiembre si todo sale bien. Y aquí ya no va a ser un pop más tradicional, ahora vamos a mezclar géneros urbanos con jazz. Entonces, como que para mí es una experimentación bien interesante porque está súper alejado y sí, ¿no? Alejado de la música tradicional clásica. La verdad es que entre más música hago, más tengo que regresar a mis raíces, y está bien interesante, ¿no? Porque realmente nunca te desprendes de una cosa por otra, siempre es como un punto intermedio, un punto de equilibrio entre conocimientos que pueden ser opuestos, ¿no? Entonces, eso es lo que hago ahorita básicamente. Entonces sí conviven ambos géneros o mundos, ¿no? La música clásica con estos ritmos pop o incluso hasta urbanos. ¿Con urbano a qué te refieres? ¿Reggaetón? Con todo. O sea, realmente la música urbana, yo como músico clásico de raíz, la música urbana siempre fue como algo un poquito, como un poquito de repelente, ¿no? Como que se repele un poquito porque sí. Hay mucha discusión en internet, ¿no? De que la música clásica es súper culta y la música popular o urbana es como pues de calle, ¿no? Porque justo es urbana. Y yo realmente he encontrado belleza en este lado también. O sea, creo que hay recursos que son muy hermosos y yo creo que ningún discurso es vacío. Entonces yo creo que el discurso urbano también puede tener un impacto interesante, incluso político, o sea, una crítica social. Los ritmos y los mensajes que hay, dependiendo obviamente entre música urbana, hay muchos tipos de música urbana. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los ritmos brasileños de la música urbana brasileña, ¿no? El famoso funk carioca. Este ritmo que es como la versión reggaetón de Brasil, ¿no? Que el ritmo reggaetón es muy conocido aquí, obviamente. Entonces, vamos a experimentar, bueno, estoy experimentando con estos ritmos mezclado con armonías y rítmicas del jazz también. Entonces, va a estar interesante. Ha sido para mí mucho descubrimiento, pero sí te digo, sí tienen que ver, a pesar de que parecieran ser géneros tan diferentes, el clásico y la música popular y la urbana. Realmente sí hay cosas en las que convergen, y sobre todo porque el jazz
pues no nace, o sea, que surge de la música clásica, pero con la cultura afroamericana, de una versión de ellos, de la música clásica hacia ellos, ¿no? Entonces, y de ahí pues salen otros géneros como la salsa, el Latin jazz y luego el reggaetón, y entonces como que realmente todo está en una línea, Como que todo seguidito. va surgiendo de una cosa u otra, van evolucionando. Exactamente. Y como que cada vez menos los artistas dejan su arte en cajas. Siento yo, bueno, entrevistando a tantos artistas últimamente es antes o cantas pop o tocas pop o clásico o Y de rock ahí no te sales. o R&B y eres R&B y ya. Y si le metes un ritmo diferente, ahí es Ay, cuando no, se ya. empezaban a cocinar de que ¿y ahora cómo le llamo? Y ahora pues siento que ni nombres tienen porque todo lo mezclan, todo fluye y pues simplemente son sonidos que van con los que van experimentando. Justo creo que eso nos lleva a una parte interesante de este tema, que es el tema de la originalidad. O sea, yo sí siento que realmente, voy a hacer algo medio raro, como que mucha gente no está de acuerdo en esto. Yo creo que la música en sí ya se descubrió, en el sentido de que ya tenemos una imagen completa de la música en cuanto a recursos de sonido, a rítmicos, de armonía. O sea, ya tenemos tanto conocimiento que ahora ya no va a ser encuadrarte o encajonarte en un género, sino que ahora va a ser básicamente un blueprint, le llaman, ¿no? O sea, como agarrar una cosita de todo y hacer tú como tu propio universo. Porque ya ni siquiera creo que es una cuestión solo de música, ya es una cuestión de mensaje, de branding, como de cuál va a ser tu pequeño universo como artista allá afuera. Justo hablando un poquito de la industria musical, yo sí siento que ya la música no es nada más, es como el pretexto para hacer un pequeño universo como creador de arte, ¿no? Ahorita ya el músico no es solo un músico, ¿no? O sea, yo pues fui pianista clásica toda la vida y de repente tengo que aprender a componer, de repente tengo que aprender a producir, a usar herramientas con tecnología, a escuchar más géneros, a leer poesía, a leer, a ver documentales. O sea, tienes que llenarte de todo para que no seas solamente un músico, sino que seas un artista en general, englobado, Ya. ¿no? Entonces es interesante. Una artista completa. Y bueno, yo creo que ya nos fuimos al tema así como muy general y la Sorry. reflexión nos llevó muy allá. Sí, Háblanos de ti, de tus creaciones, el disco que ya tienes de pop, ¿de qué habla? ¿De qué hablan las letras? Mira. ¿Cómo es ese mundo tuyo, tu mundo de creación? Híjole, creo que hasta el día de hoy yo he estado en un proceso bien intenso, porque si bien yo vengo de estudiar música clásica, sí soy muy como metódica y muy cuadrada. Entonces para mí ser creativa fue muy difícil. Fue muy difícil como, es que si está mal, es que empezaba a componer 4 acordes y decía, no, es que Beethoven hacía sinfonías, ¿cómo yo voy a componer una canción de 4 acordes? Y es como de construir todo esto. Entonces como que quise empezar este álbum, este EP más bien, porque son 7 canciones, no llega a ser un álbum, es un mini álbum. Como que saqué mi parte más dulce y segura, ¿no? Como de, no quiero hacer statements muy fuertes, como que quiero salir al mundo de la música popular un poquito más safe, ¿no? Más seguro. Entonces hablé mucho de amor, un poquito de introspección, de como esta inseguridad que tenemos a veces. Entonces realmente es medio tibia, querría decir, no por hablar mal de mi propia música, pero sí un poquito como con ese miedo de salir al mundo como creativa, ¿no? Y se te quitó el miedo. Ah, sí, ya como que con la primera. Esto está bien interesante porque mucha gente quiere llegar a un lado y quiere ya ser el artista que da mensajes políticos fuertes, que ya da statements interesantes, y a veces llegar ahí necesitas tú una construcción de personaje incluso. Entonces lleva un proceso. Yo creo que mi segundo álbum, que para mí es como mi bebé ahorita, ¿no? Como que lo estoy ahí preparando, ya es una versión mucho más frontal, mucho más directa en temas que sí me interesan, que son importantes para mí, y que ya nada tiene que ver con amor, ¿no? ¿Y cuáles son esos temas? Qué bueno. Bueno, híjole, es que temas políticos, un poquito una cuestión de guerras, ¿no? De conflictos entre naciones, un poco acerca sobre... Ay, Dios, es que no sé.
Pues tú Ya cuando cuéntanos de tu nueva música. saldrán, Temas. No quieres bueno, por hacer ejemplo, spoiler. algo que sí quisiera decir está muy basada en la cultura de Monterrey. Yo crecí en esta cultura de Monterrey, que ojo, hay cosas muy bonitas y muy hermosas de la cultura que tenemos. Hay cosas que yo sí creo que son criticables o que sí pueden ser cuestionadas, al menos, ¿no? Entonces, yo crecí yo crecí en Guadalupe, escuela cristiana. Hay muchas cosas que yo tuve que no deshacerme, pero sí cuestionarlas para poder tener una versión un poquito más libre, porque sentía que estaba como muy encasillada. Sí. Entonces, cuestiones de la cultura de Monterrey que me gustaría observar y criticar, no tanto como decir de que está mal, sino como no solo existe este camino, hay muchos caminos en la vida, ¿no? Para expresarse y para hacer y vivir. Básicamente en eso como que se resume el tópico del segundo álbum. Entonces ya realmente no tiene mucho que ver con amor, ¿no? Ya. Entonces, pues, por ahí va. Pues una creación desde una mirada crítica, una mirada con invitación a deconstruir muchas cosas. ¿Dónde te podemos seguir para que la gente que se interesó en todo esto que nos has dicho pues pueda escuchar tu material? Bueno, Clara Luna está en todas las plataformas de streaming, en Apple Music, en Spotify, en YouTube. Me pueden seguir en redes sociales como Clara Luna Artist, pero la A está pegada con Luna, entonces es Clara Luna Artist con una A. En redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook y TikTok. Entonces Perfecto. ahí tengo todo. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Vamos a buscarte para escuchar tu creación. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con más de Nuevo León en la Hora Nacional. Y antes de concluir esta emisión, les vamos a compartir una lista de eventos artísticos y culturales. Claro que sí, este es el último mes para disfrutar de la exposición Crepúsculos que duran un instante, un recorrido por los 200 años de Nuevo León a través de pintura, escultura, dibujo, instalación, video, fotografía, publicaciones impresas y poesía. Son más de 370 piezas de 220 artistas que conforman esta muestra histórica, curada por el maestro Javier Moisén y un equipo de especialistas. Visítala en la Pinacoteca de Nuevo León de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde con entrada libre. Recuerda que los martes está cerrado. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León presenta en su segunda serie de conciertos 2025 el programa número 3 con la participación solista de la soprano Eugenia Garza Alemán. Como director huésped, el chileno Francisco Retti, interpretando música de Weber y Strauss. Próximo jueves 5 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Universitario en la Unidad Mederos. Boletos en taquilla antes del concierto. Y en la Casa de la Cultura de Nuevo León se presenta La Persistencia de la Memoria, una mirada nostálgica y estética a los barrios populares de Monterrey. Es una exposición fotográfica de Aristeo Jiménez, un proyecto que retrata la vida en los barrios, la transformación, los espacios en transformación y los personajes que habitan la ciudad. Bajo la curaduría de César González Aguirre, la muestra reúne 45 fotografías y objetos que revelan una memoria urbana forjada entre tejabanes, calles y recuerdos. Recuerden que la Casa de la Cultura de Nuevo León está ubicada en Avenida Colón número 400 Oriente en el centro de Monterrey. Y como parte de los festejos por el 30 aniversario de Conarte y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Nuevo León, se presentará por primera vez en Monterrey la ópera La Italiana en Argel, de Gioacchino Rossini. Narra la historia de Isabela, una italiana que se fue a Argelia para conseguir la libertad de su amado Lindoro, esclavo de Mustafa, un hombre muy poderoso del país. Nos vemos en la gran sala del Teatro de la Ciudad el sábado 7 de junio a las 7 de la tarde. Boletos en arema.mx. Así es como concluimos Nuevo León en la Hora Nacional. Recuerden que esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado en colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Yo soy Angélica Paez y les invito a vernos y escucharnos la próxima semana a través de radio, televisión y redes sociales. Y yo soy Roberto Uriel, nos despedimos, gracias por su sintonía. Hasta la próxima.